Coloquio de Gesta, donde estamos festejando nuestros 10 años de coloquios de Gesta. Sentimos en el grupo que hemos crecido un montón y uno de los ejemplos más cabales de eso es que nos están notando muy relajadas. Eso implica que se nota que hay una acumulación, 10 años que se notan. Bueno, y estamos acá muy felices de poder recibir a Maya Salasquina. Llegamos a Maya por múltiples vías. Fue un nombre que se empezó a replicar en distintas conversaciones entre nosotras. Estoy hablando de nosotras, pero somos nosotras, el varón no tiene problema de asumir el femenino plural. Donde empezamos a encontrar muchos temas que nos terminaban confluyendo en la obra de Maya, y cuando le presentamos la invitación y aceptó fue toda una gran felicidad. Maya nació en la Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética, en la ciudad de Leningrado, y luego tuvo una deriva por múltiples países, en donde terminó también recalando en México, donde vemos su perfecto español. Y ahora en estos momentos está viviendo en Canadá, donde enseña estudios sobre cine en la Universidad de Concordia, Montreal. Conocimos a la obra temprana de Maya con su libro sobre Einstein, In Excess, Sergei Einstein's México, que fue una obra que fue bastante significativa, pionera para un campo que resultaba muy interesante, pero también después hemos cruzado sus trabajos vinculados a cine amateur, con sus dossiers que editaba, sus libros, pero también sus trabajos sobre festivales de cine, y en esos cruces nos sentimos muy interpelados siempre. De su obra más reciente va a hablar ahora, pero también queríamos destacar dentro de sus varias colecciones revistas, el trabajo que hizo en 2015 con Mariano Metzman, un dossier sobre estados generales del tercer cine, que fue una obra que también hemos comentado mucho acá durante muchas ediciones de Gesta, y Maya fue justamente una de las responsables de ese proyecto. Dejamos ahí que empiece la conferencia. Luego de la conferencia tendremos un momento para generar intercambios. Muchas gracias, Maya. Muchísimas gracias. Agradezco a las organizadoras y los organizadores muchísimo. Realmente es un honor para mí tener esa oportunidad de compartir mi trabajo, mi investigación, porque también me siento muy interpelada dentro de varios discursos, y de hecho me siento situada, posicionada perfectamente entre la mesa anterior, todos los debates, discursos de la mesa anterior, y la primera mesa del Congreso, y yo creo que va a ser muy útil el tema y el conjunto entre los dos. Bueno, empiezo hoy con una historia extraña que sucedió hace mucho tiempo en un lugar muy lejano. Un intento de secuestro de un avión soviético en Moscú en 76. Oficialmente se suponía que los secuestros y otras actividades terroristas no debían tener lugar en un lugar de socialismo desarrollado. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los ciudadanos soviéticos que intentaron escapar al occidente, a Europa o Estados Unidos, este secuestrador exigió extrañamente que el avión le llegara de Moscú a la Ciudad de México para poder conocer a la compositora de la canción Bésame Mucho, Consuelo Velázquez. Y en un documental ruso, Operación Bésame Mucho, realizado casi 30 años después, ahora ya. En un documental ruso, Operación Bésame Mucho, realizado casi 30 años después, estos hechos se convirtieron en una ocasión para que músicos, productores y críticos culturales rusos de principios de la década de los 2000 reflexionen sobre la enorme popularidad del bolero, su extraordinaria carga emocional y su perdurable resonancia durante la posguerra en toda la Unión Soviética.
La sensibilidad romántica y escapista encarnada en Bésame Mucho, afirman todos los entrevistados en la película, resultaba a la vez exótica y muy familiar para los aficionados soviéticos. Proporcionaba un destino imaginario exótico, aprovechando la sensación de continuo anhelo de evasión que caracterizaba el afecto cotidiano de la vida bajo el régimen soviético, mientras resonaba con las tradiciones musicales vernáculas locales que sobrevivieron a las imposiciones de la cultura comunista oficial. Con el tiempo, esta sensibilidad particular encontró nuevas expresiones en la cultura socialista y postsocialista. Así, afirman los críticos entrevistados en la película, el, cito, fenómeno de Bésame Mucho se transformó en el fenómeno de las telenovelas latinoamericanas. A principios de la década de 2000, las telenovelas latinoamericanas habían alcanzado un ascenso cultural total en todo el antiguo bloque socialista, desde China y Europa del Este hacia Cuba, dominando el tiempo de emisión televisiva y provocando fuertes pasiones. Un hecho igualmente extraño y igualmente olvidado es que el año anterior a este secuestro destinado a México, un melodrama histórico mexicano se convirtió en la película más taquillera de toda la historia de la exhibición cinematográfica soviética. Ambientada durante la Segunda Guerra Franco-Mexicana, Yesenia, dirigida por Alfredo B. Crevena en 71, se basaba en una exitosa telenovela que a su vez fue una adaptación de una historieta famosa. Aunque en México tuvo un éxito modesto, en la Unión Soviética la versión cinematográfica de Yesenia fue vista por la asombrosa cifra de 92 millones de espectadores solo en el primer año de su estreno, en 75. Su éxito en el bloque socialista, en gran parte desconocida para sus productores mexicanos, continuó durante décadas, migrando de las salas del cine a las pantallas de televisión, a vídeo, DVD e incluso los escenarios de ballet. Impulsada por su éxito entre el público soviético, la película disfrutó de una historia de exhibición igualmente espectacular en China, a finales de la década de los 70 y principios de los 80, cuando el país se estaba abriendo a los medios de comunicación internacionales, allanando el camino para otras producciones latinoamericanas en la televisión china y los demás países socialistas y postsocialistas en las décadas siguientes. Un enorme éxito de Yesenia en la Unión Soviética fue tan insondable que tanto la clase dirigente como los críticos de cine soviético simplemente optó por ignorarla. Y hasta ahora este hecho ha sido traído como una mera curiosidad, mencionado pero nunca tomado en serio. Maya Turovskaya, que pronto se convertiría en una de las más eminentes estudiosas del tema de mujer en el cine soviético, fue una de las pocas que abordó de frente la popularidad de la película. Turovskaya admite que ni ella ni ninguno de sus colegas habían visto la película ni sabían nada de ella en el momento cuando anunciaron las cifras de taquilla. Pero, a diferencia de los otros críticos, Maya decidió ver Yesenia para enfrentarse al misterio de su éxito. En sus escritos posteriores, Turovskaya ofrece un breve y ácido resumen del argumento de la película. Cito: un militar de una hacienda se enamora de una gitana y se casa con ella. También está enamorada de él una rica heredera que, por desgracia, se está muriendo de tuberculosis. Tras varias peripecias, resulta que la gitana es su hermana ilegítima, abandonada por la madre que había pecado. Por lo tanto, no hay desamor o casamiento desigual. Final feliz para los sanos. Final cita.
Tras ver Yesenia en una sala de cine, horrorizada por lo que se considera unas abismalmente primitivas calidades artísticas de la película, Torovsky pregunta a una mujer sentada a su lado, que estuvo llorando durante toda la película, ¿qué es lo que la conmovió tanto? La mujer responde categóricamente que la película era sobre ella. Torovsky insiste, señalando la ridícula desconexión entre el drama de la película y la realidad de esa mujer soviética. ¿Cuál parte trata de ti? ¿El pecado de la madre, el campamento gitano, la hacienda, la tuberculosis? ¿Cuál? A lo que la mujer responde resueltamente: todo. La escena aquí representada, la confusión mezclada con desdén por parte del crítico de cine, un verdadero miembro de la inteligencia soviética, la intensa identificación emocional y la reacción del público, uno de las masas, y Torovsky menciona que la mujer llevaba una bolsa con comida, subrayando su estatus de consumadora, filistea, una de las masas, que en realidad es comentario ridículo, porque en la Unión Soviética todos andaban con bolsa en caso que se encuentran con comida en las tiendas. Pero ese refleja la historia más amplia de la recepción de esa película, tanto en México como en la Unión Soviética. De hecho, el resumen de la película que hace García Riera en su historia documental del cine mexicano, que sigue siendo prácticamente la única reseña académica de la película en México, refleja perfectamente las actitudes aparentemente compartidas a ambos lados del Atlántico. Cito: filmada en un plan de superproducción que desmienten los feos colores, la desigual escenografía, sus apáticos actores y su aún más apático y torpe director, Yesenia, largo culebrón con infinitos diálogos aclaratorios de parentescos conflictivos, merece reproches más aburridos que indignados. Final cita. Enfocando el periodo de los años 70 retrospectivamente, consciente de los desarrollos más contemporáneos en medios globales, parece obvio que la producción mexicana de Yesenia, Kuglerón, que su posterior recepción dentro del bloque soviético fueron moldeadas a través del ascenso de la cultura televisiva. El éxito de Yesenia labró un nodo crucial dentro del circuito global de redes culturales e industriales, posibilitando aún más el alcance transcontinental de los medios melodramáticos latinoamericanos y sobre todo las telenovelas. La historia más larga de este circuito comenzó con la recepción del tango argentino y los boleros mexicanos en los años 20 y 30 en Estados Unidos y Europa Occidental y su posterior diseminación en Rusia y Europa del Este, expandiéndose hasta el éxito de los musicales argentinos de los años 50 en la Unión Soviética. Sobre todo, la popularidad enorme de una actriz menor de cine argentino, Lolita Torres, que tuvo muchos imitadores soviéticos, tanto en cine como en música. Y los clásicos del cine mexicano del siglo de oro, en Yugoslavia en particular, ambos produciendo las versiones de sus ídolos culturales locales. Y hubo un movimiento en los años 60, sobre todo de música de Yugoslavia, así llamado Yugo Mex Craze. Eso fue culminando con la marcha triunfal de la telenovela brasileña La Escrava Isaura, de Globo de 66, por las pantallas de televisión europea, cubana, china, soviética y hasta argelina en los años 80.
vendida a más de 100 países del mundo, Isaura se considera el programa más doblado de la historia de la televisión, con miles de millones de espectadores acumulados en todo el mundo. Su éxito internacional marcó el ascenso al poder mundial de Globo y luego de Televisa, y abrió las puertas a las telenovelas latinoamericanas que llegaron a dominar las pantallas de televisión del antiguo bloque socialista en las décadas de los años 90. Así, en 91, la audiencia soviética de la telenovela mexicana Los ricos también lloran superó considerablemente a la de la serie estadounidense Dallas, cuando ambas pasaban por la televisión en los últimos meses de la existencia de la Unión Soviética, marcando una preferencia clara. A pesar de su magnitud e impacto cultural, una de las razones por las que la historia del consumo de medios populares melodramáticos latinoamericanos en el bloque socialista ha sido ignorada es porque trastoca muchas de las narrativas académicas establecidas en torno a las dinámicas de circulación transnacional de los medios melodramáticos y las comunidades afectivas constituidas por ellas. Se ha presumido que la audiencia de los musicales y melodramas cinematográficos latinoamericanos y posteriormente las telenovelas fue regional, exclusivo a las comunidades hispano y lusohablantes, sobre todo de las Américas, extendiendo solo a España, Italia y Portugal, a la base de las compartidas sensibilidades culturales y lingüísticas. El aumento de la popularidad mundial de las telenovelas a final de la década de los 90, que aseguró la presencia de Globo y Televisa en el mercado en gran parte de Asia y Oriente Medio, así como el hemisferio occidental, modificó estos supuestos. Sin embargo, la mayoría de los estudios han entendido que este cambio se basaba en una serie de rupturas derivadas de la globalización económica y los cambios tecnológicos del periodo de los 90. Del mismo modo, la explosión del pop latino, que comenzó en el mercado norteamericano a finales de la década 90, digamos, desde el éxito internacional de Ricky Martin, hasta ahora el reggaetón y la música regional mexicana de hoy, que forma parte ahora del mercado global de música, se ha vinculado simultáneamente al crecimiento de la cuota del mercado nacional en los Estados Unidos de población Latinx, por un lado, y al giro de la world music dentro de la industria mundial como extensión del mismo proceso de la globalización neoliberal, por otro, permitiendo por primera vez la penetración de la música pop latina en el mercado global de la industria musical, que anteriormente se suponía estaba dominado solo por el rock y el pop en inglés. Dado el continuo aislacionismo de las historias culturales del antiguo bloque soviético, todavía no hemos reconocido las continuidades entre los circuitos mediáticos de la época de la Guerra Fría y este tráfico global que caracteriza la circulación de media hoy en día. A su vez, este proceso de estandarización de formas de sentir y expresar, de gestos y sonidos, ritmos de baile y cadencias narrativas, producido por todos los medios de comunicación melodramáticos que analizan, entre otros, Jesús Martín Barbero y Carlos Monsiváis, en contextos regionales o continentales, tuvo un impacto transnacional a realidades cotidianas extracinemáticas que constituían la parte del enorme entorno intermedial más allá de América Latina, como la historia del secuestro y del éxito de Bésame Mucho demuestra. Y sin embargo, aquí podría ser un lugar correcto para recordarles que
Desde la década de los 90 y hasta hoy, la hija nativa de Uruguay, basada en Argentina, Natalia Oreiro, sigue siendo una de las intérpretes más populares en Rusia, como bien sabemos por el documental de Netflix Nasha Natasha. Ahora que he presentado los primeros de los puntos focales de mi presentación, de las nuevas geografías de la difusión global de las telenovelas y en general los medios melodramáticos y la importancia de sinergia entre varios medios, en el tiempo que me queda me gustaría mencionar otras cuestiones relacionadas con la difusión y recepción de la cultura melodramática latinoamericana en el antiguo mundo socialista, que resultan más complejas y especulativas, pero que forman parte clave de los argumentos desarrollados en mi libro, eso que pueden bajar o ver aquí. Se tratan de la conexión entre los discursos compartidos, en mi caso específicamente en la URSS y México, de cursilería, los conceptos de subdesarrollo, la relación entre el original y la copia y las prácticas informales de producción y consumo constitutivas del régimen de piratería dentro de las llamadas periferias mundiales. Volviendo a la historia de recepción de Yesenia en la URSS, la persistencia del modo melodramático como expresión de los perdurables gustos vernáculos locales resultó chocante y francamente insoportable para los críticos cinematográficos soviéticos. La recepción de Yesenia demuestra el profundo estado de la división entre la mayoría de los ciudadanos soviéticos y la clase social de inteligencia o la élite cultural que aspiraba a los estándares culturales occidentales, en gran parte europeos, y se burlaba o lamentaba los gustos de las masas conmovidas por la cursilería latinoamericana. Tales gustos para los miembros de la inteligencia, y aquí pertenezco yo también a ese grupo de inteligencia, no eran resultado de adoctrinamiento de la cultura comercial capitalista, sino más bien como evidencia de la traición del desarrollo artístico y tecnológico del lenguaje del cine. El lenguaje supuestamente occidental, viniendo de Europa, entonces como evidencia del subdesarrollo, tanto de la cultura soviética como de la latinoamericana, manifestada en la persistencia de las culturas y formas estéticas populares preindustriales. En otras palabras, a los ojos de los críticos de cine en la Unión Soviética, las aspiraciones artísticas y culturales que caracterizaban la historia cultural de Rusia y la Unión Soviética fueron derrotadas no por la cultura de masas occidental ni por la sociedad del espectáculo, sino por las propias formas vernáculas locales y por su cooptación por parte del poder estatal soviético. Estas formas resonaron con las formas mediáticas melodramáticas igualmente retrógradas desde ese punto de vista de América Latina. Así, escribiendo en los años 2000, un otro crítico famoso del cine ruso, una otra crítica famosa del cine ruso, Neya Zorkaya, culpa a sus colegas de no haber reconocido el carácter integral y masivo del éxito de Yesenia, porque no fueron solo las mujeres quienes lo aseguraron, como se puede pensar en melodrama, pero ella cuenta la historia que ella vio la película en un cine provincial lleno solo de hombres de clase trabajadora, que vieron la película en silencio, aparentemente no lloraron, pero al salir no paraban de repetir, serios y admirados: bien hecho, mexicanos, bien hecho.
Zorkaya concluye que si el establecimiento cultural soviético hubiera analizado este fenómeno de Yesenia en su momento, no se habría sido escandalizado unos 20 años más tarde por, cito, la avalancha de amor popular por la diminuta Verónica Castro. El comentario sobre Verónica Castro siempre fue que era muy chaparrita. Y no habría supuesto que, cito, todas estas simplemente Marías y Rosas salvajes han sido impuestas a las desarmadas audiencias televisivas por algunos villanos de los canales televisivos, solo que eran el reflejo de una pasión profundamente sentida, añeja y estable de toda la población de nuestro territorio por la cursilería. Zorkaya relaciona los medios melodramáticos, tomando en ejemplo Yesenia, directamente a la estética tradicional rusa de Lubok. Aquí es. Fue un arte popular ruso de los siglos XVIII y XIX que sobrevivió hasta los principios del siglo XX. Este tipo de producción artesanal dio lugar a un tipo de impresos, librillos y folletos baratos que aparecían en series y por cual se les podría considerar como predecesores de las historietas. Y para Zorkaya, esta conexión señala el modo de espectador profundamente precinemático y por tanto atrasado, subdesarrollado, provincial y infantil. El enorme, perdurable y francamente aterrador poder de lo popular, presentando, en otras cosas, como la explicación por la continua crisis del cine nacional. A pesar de las particulares culturales, me imagino que este discurso suena conocido a muchos y muchas de ustedes aquí. Pero no se trata de las llamadas cualidades universales de melodrama. Hay muchas razones históricas por cuales en la década de los 70 los discursos sobre lo popular alcanzaron un cierto tono febril en países tan alejados geográficamente y tan distintos políticamente y económicamente como México y la Unión Soviética. Cabe señalar que México tuvo una revolución que desembocó en un régimen de partido único que duró casi exactamente lo mismo como la propia Unión Soviética. La realización de Yesenia cae en el periodo de las secuelas de los 60 globales, exacerbados por los eventos de 68, marcada con la invasión de Praga para la Unión Soviética y Tlatelolco en México. Los eventos que pusieron de cabeza la crisis de la legitimidad del Estado. Y, sin embargo, a diferencia de los periodos postrevolucionarios anteriores que exigían y hasta cierto punto consiguieron una reestructuración masiva de la sociedad, en ambos países esta crisis solo hizo cada vez más visibles las diferencias entre la nación del pueblo tal y como la concebía el Estado, ¿sí? El Estado socialista o el Estado nacional, como en el caso de México, las masas, tal y como las conceptualizaban las élites culturales, incluso las de la izquierda, y las verdaderas colectividades formadas por los marginados por estas hegemonías del Estado oficial, el partido, pero tanto como la de inteligencia, que expresaron los gustos y preferencias a través de los medios populares y sobre todo melodramáticos como Yesenia. La presidencia de Luis Echeverría en México, que marca la historia de la producción y la circulación de Yesenia, como Israel ha explorado recientemente en su libro, aumentó los intentos de apoyo a la cinematografía con el enfoque social y político.
Las relaciones culturales y cinematográficas soviético-mexicanas estaban en su apogeo en la década de los años 70. Sin embargo, el tipo de cine mexicano promovido por Echeverría a través de esos intercambios era, por supuesto, exactamente lo contrario de lo que Yesenia representaba. Y su éxito tuvo lugar a pesar de esos esfuerzos diplomáticos oficiales destinados a resaltar la solidaridad tercermundista y promover la nueva América Latina, especialmente el nuevo cine mexicano, patronizado por el Estado en el bloque soviético, o el bloque socialista más ampliamente. En México, en el extremo militante del espectro, el impacto del estallido de la violencia estatal de 68 empujó a muchos activistas y artistas a buscar la independencia tanto del Estado como de las fuerzas del mercado, una forma singular de relacionar lo autónomo y lo político, como también ha explorado Álvaro aquí, y estos intentos encontraron su expresión cinematográfica a través de grupos como la Cooperativa del Cine Marginal y otras experimentaciones con el Super 8, entre otras formas. Y estos importantes intentos, sin embargo, permanecieron en el mejor de los casos desconectados y en el peor percibidos como antagonísticos por la mayoría no radicalizada. La cultura disidente soviética, aunque poderosa por derecho propio, también seguía siendo marginal para la mayoría del pueblo. En su lugar, en ambos países, como en tantos otros del mundo, el pueblo sobrevivía dentro de la zona gris política y social y a través de las prácticas informales y las economías sumergidas, aunque inseparables por el propio Estado. A su vez, esta esfera configuró en muchos sentidos su identidad colectiva. El desarrollo de las prácticas informales de producción y reproducción y circulación que formaban parte de este espacio social gris suele asociarse a los años 80 y sobre todo 90. Dentro de la mediosfera en particular, se ha vinculado a la disponibilidad de tecnologías audiovisuales de grabación, como la VHS. Al mismo tiempo, estos modos informales de reproducción mediática se vieron favorecidos por la globalización neoliberal, con su imposición de estructuras punitivas de gobernanza jurídica y económica, como la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Como tales, eran inseparables del desmoronamiento de las estructuras estatales que culminó en la crisis de la deuda en México en los años 80 y en el colapso de la Unión Soviética a finales de la década, lo que convirtió la actividad económica informal en una de las vías disponibles para mantenerse a flote para la mayoría de la gente en ambos países, al tiempo que su estatus se criminalizaba cada vez más, especialmente con la introducción de campañas contra la piratería, que algunos de nosotros sabemos o nos acordamos bien de ella. No cabe duda que dicha actividad económica informal se intensificó con la llegada de la globalización neoliberal y su cultura del consumo legítimo de centros comerciales con marcas internacionales, tarjetas de crédito, cada vez más economía digital, y su estatus legal cambió drásticamente. Sin embargo, a menudo se olvida que antes de estos cambios, especialmente bajo el régimen de sustitución de importaciones que caracterizó tanto al México de los años 70 como a la Unión Soviética, diversas formas de economía informal, desde los mercados populares hasta las prácticas domésticas y sus correspondientes modos de sociabilidad y expresión cultural, estaban firmemente arraigados en la vida cotidiana de gran parte del mundo, incluidos sin duda México y la Unión Soviética.
Desde nuestra perspectiva contemporánea, por tanto, la primera década de los 70 parece ser una fase de transición en la que el Estado todavía intentaba subsumir y mediar en las esferas de la reproducción y el consumo, pero en última instancia era incapaz de abordar la fragmentación social y cultural con nuevas formas de populismo emergiendo en sus márgenes. En los años 70, el propio Estado se vio envuelto en este mercado negro o gris informal, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Y esta dinámica es igualmente visible en las culturas cinematográficas y mediáticas soviéticas y mexicanas, sobre todo en el contexto de lo que constituye la estética cursi. Más allá del desprecio de los críticos soviéticos hasta el público y sus gustos, no se equivocaban sobre los orígenes de Yesenia, a pesar de no saber absolutamente nada sobre la producción, ni su contexto cultural o industrial, ni de la existencia de las historietas, porque las historietas como un modo de producción y como género no existían en la Unión Soviética. Por eso el referimiento a Lubok es como el referimiento más cercano de la media, digamos, de las historietas, ni del hecho que la película fue basada en una telenovela. Su falta de familiaridad con el mercado capitalista de los medios los hizo ciegos a la dinámica industrial detrás de Yesenia, pero tal vez no a la persistencia de redes informales subdesarrolladas como el nepotismo. La historia de la circulación internacional de Yesenia pertenece precisamente a esa zona de transición de los 70. Producido en el periodo de fragmentación de la industria cinematográfica y su reorientación hacia la televisión privada, encarnada en la creación de Televisa en 73. La versión original para la televisión de 70, la primera versión de Yesenia, fue producida por Valentín Pimstein, cuya carrera en México comenzó en los años 50 con la segunda telenovela realizada en México, Gutierritos, de 58. Pimstein se convertiría en la principal figura de la rama de ficción de Televisa a lo largo de las décadas de 70, 80 y 90. Fue él quien marcó la pauta de producción industrial de telenovelas en México, responsable de que Televisa fuera uno de los dos principales productores de programas de televisión seriados del mundo durante esas décadas. El director de Yesenia, Alfred Crevena, también formó parte de esa misma historia, ya que participó en las primeras adaptaciones de telenovelas al cine. Los mismos Gutierritos de 59, Teresa en 61, basado en la telenovela de 59, también producido por Pimstein, y Senda Prohibida, la versión cinematográfica de la primera telenovela producida en México. Pimstein era amigo íntimo de Emilio Azcárraga Milmo, miembro de uno de los clanes más poderosos de México, propietario de estudios Churubusco, donde se rodó Yesenia, y con el tiempo fundador y propietario de Televisa. Emilio Azcárraga, más conocido como el Tigre, se convertiría en los años 70 en uno de los empresarios más influyentes de México, responsable directo de la integración masiva de todas las industrias culturales mexicanas: cine, música, noticias, edición de revistas, libros, agencias de talentos, etc., bajo el paraguas de Televisa, convirtiéndola en el conglomerado mediático más poderoso y en una importante expresión de la hegemonía cultural y política de México, inseparable del poder del Estado. Por otra parte, el éxito de Yesenia, la telenovela, se basó en la familiaridad del público con el personaje de las historietas. Fueron escritas por la autora más prolífica y célebre de este género, Yolanda Vargas Dulce.
Vargas Dulce, de hecho, comenzó su carrera profesional como una cantante de boleros, aquí presentada con su hermana como parte del dúo Rubia y Morena. No se entiende bien cuál es rubia, cuál es morena, pero bueno. Vale la pena recordarnos que Carlos Monsiváis incluye el bolero mexicano como una forma fundamental de la estética nacional de cursilería. Y para mí esta es una imagen de cursilería perfecta. En su versión de novela gráfica, Yesenia formaba parte de una de las series más populares del país, Lágrimas, Risas y Amor, que en los años 70 aún vendía más de 6 millones de ejemplares mensuales. Y Vargas Dulce participó en la redacción del guión o libreto tanto de la telenovela como de la película. Su relación con Pimstein y el género de la telenovela se remonta a 66, cuando su otra obra popular, María Isabel, fue adaptada por primera vez para la compañía de Azcárraga TSM, elogiada por haber, cita, introducido la nueva costumbre social de integrar a las señoras y sus empleadas en la misma audiencia televisiva. Sobre el anuncio en 71 de que Yesenia, que acababa de terminar su carrera como telenovela, iba a ser llevada al cine, un crítico reflexionó en México sarcásticamente acerca de la prevalencia de las creaciones románticas de Vargas Dulce y otras escritoras, porque una de las cosas de las historietas que realmente eran casi todas escritas por mujeres. Cito, debería haber una ley que impidiera al público tales abusos. De lo contrario, algún historiador del siglo XXIII sin duda se verá llevado a incluir en su discusión de los mayores problemas de nuestra época a simplemente María y Yesenia. Teniendo en cuenta que el autor de esos comentarios sarcásticos, Tomás Perrín, se encargaba de hecho de la publicidad y el marketing publicitario. Este tipo de burlas a los géneros femeninos, históricamente tan ligados al propio oficio al que pertenecía él, parecen al menos hipócritas. Su predicción, sin embargo, se hizo realidad bastante antes que el siglo XXIII, como podemos ver en las reacciones de los críticos rusos. Aún más, simplemente María, que se refiere aquí en la cita a la versión de telenovela peruana de 69, que tenía mucho éxito en México de aquella época, sería rehecha por Televisa en 89 y de nuevo en 2015. Y junto a Los ricos también lloran, la versión mexicana de 89 de Simplemente María tendría tal éxito entre el público postsoviético en la década de los 90 que los biólogos bielorrusos bautizarían una nueva variedad de pera con su nombre, Simplemente María. Y el personaje interpretado por Victoria Rulfo se transformaría en uno de los principales personajes masculinos de una de las más célebres novelas postmodernistas del periodo, en 96, Chapáev y el vacío, de Víctor Pelevin. Por su parte, la película Yesenia fue adquirida a través de una distribuidora menor por el Estado soviético por una suma fija, sin derechos de autor. Durante décadas, el Estado soviético suprimió la información precisa sobre sus ingresos de taquilla por temor, supuestamente, que México impugnará las condiciones legales de su exportación. Porque venderla por una cantidad fija quiere decir que
Durante décadas, en la Unión Soviética se exhibían los cines totalmente controlados por el Estado, pero cuyos beneficios a menudo dependían de las prácticas informales de los exhibidores locales. En esa época, ellos aumentaron regularmente el número de proyecciones de las películas extranjeras, que eran mucho más populares, sin declararlo al Estado, y las proyectaron en lugar de las películas soviéticas, menos populares, sin comunicar esta información a las autoridades. Fue una práctica muy común en esa época. A partir de la década de los 80, la película siguió exhibiéndose en la televisión, incumpliendo su contrato de compra original, sin duda, luego circulando en cintas VHS y más tarde DVD como parte del mercado pirata. De hecho, críticos como Zorka y Turovskaya discutían Yesenia siempre como puramente una falsificación, una imitación popular, diletante, amateur de los modelos occidentales de alta clase. Como lo expresó Zorka, el personaje de Yesenia fue, cito, la Esmeralda, refiriéndose al personaje del romance de Victor Hugo, para los pobres, interpretada por una Gina Lollobrigida mexicana para aún más pobres. En otras palabras, una copia triplemente degradada, copia de literatura al cine popular, de Europa a América Latina, de clase media a clase popular o lumpen. Aún más pobres, yo creo que quiere decir eso. Sin embargo, el impacto cultural más perdurable de Yesenia, tanto en México como en el bloque socialista, está asociado a la moda y al cuidado personal. Persiste en los nombres de peinados, tiendas de ropa, salones de belleza e incluso marcas de moda, así como en diseños para vestidos, incluyendo patrones caseros de tejido y confección. Ya en 71-72, justo después del estreno de la telenovela y la película en México, el periódico El Informador de Guadalajara, junto a numerosos artículos de venta al por menor, desde bufandas y biberones hasta lavadoras y máquinas de coser, aquí vamos a regresar, incluye anuncio de vestidos de gitana estilo Yesenia, pelucas Yesenia y corte de pelo de gitana a capas o rizado. Ahí está. Estos artículos establecen un claro vínculo entre Yesenia y la cultura de consumo femenina y anuncian su adecuación y aparentemente disponibilidad para las clientas de clase media en los locales. Sin embargo, tanto en México como en la Unión Soviética, el consumo alimentado por las tendencias de la moda internacional que se veían en pantallas era más fácil de conseguir a través de las esferas comerciales más informales. Estas esferas informales capitalizaban la reventa de productos estadounidenses o, en el caso soviético, occidentales más general, o sus reproducciones locales artesanales. Una expresión de cultura de la copia consumista que era igualmente característica del segundo y tercer mundos de los años 70 y 80. Esto ocurría especialmente con los productos de consumo y moda femenina. La Unión Soviética no podía ofrecer nada comparable a los grandes centros comerciales estadounidenses asociados con el auge de la cultura femenina, del cine femenino de Hollywood en particular, en los años 30 norteamericanos, o a las tiendas de moda británicas, europeas, High Street, con su emulación industrial de la moda femenina de haute couture, que se asocia mucho con los años 20 y 30, con Hollywood y los años 60 en Inglaterra.
En México, las grandes tiendas estadounidenses sí existían, pero solo estaban al alcance de los consumidores de clase alta media, cuyo número disminuyó drásticamente a lo largo de la década de los 70. Además, las políticas económicas de Echeverría, sobre todo, favorecieron la producción local, cuyo desarrollo resultó lento y limitado en muchas zonas del país. Lo que sí había en ambos países, en cambio, eran mercados callejeros con versiones producidas localmente, imitaciones traídas del extranjero por emprendedores del mercado negro. En la década de los 70, la producción local, sobre todo de ropa y objetos de consumo doméstico, era prácticamente la norma, lo que creaba una relación más íntima con estos bienes de consumo y mayores posibilidades de autoconfección. Al igual que las partituras de música, que en la Unión Soviética seguían publicándose y circulando frente a las cintas pirateadas de diversos formatos y discos de vinilo de contrabando, de los años 50, 60, 70, lo que en los Estados Unidos por derechos de autor ya no existía, las partituras desaparecieron en ese momento. En la Unión Soviética las partituras eran parte del mercado gris-negro. Los patrones de papel para confeccionar vestidos se publicaban en revistas, se pasaban de mano en mano y se utilizaban para recrear versiones domésticas de los favoritos internacionales. Entonces la máquina de coser, anunciada justo ahí junto a las pelucas de Yesenia en las páginas de El Informador, es una ilustración de esta misma relación. Este modo de producción y circulación era a la vez reflexivo y productivo del tipo de colectividad populista o subalterna que emerge en este periodo, posicionada entre la aspiración de autorrealización neoliberal individual a través del consumo y la interdependencia social de la red comunal de productores y consumidores, característica de las sociedades periféricas al capitalismo del consumo plenamente desarrollado. Esta dinámica es visible en la recepción soviética de Yesenia. Su vestuario fue advertido incluso por el primer crítico soviético, un hombre, quien en su artículo, lamentándose, como todos lo saben, otros característicamente del mal gusto del público, menciona varias veces los hermosos vestidos como atributo de las malas películas melodramáticas, tanto como explicación de su popularidad. Más allá de las presuntas limitaciones de un melodrama histórico, porque eso se trata del siglo XIX supuestamente, el supuesto look gitano de Yesenia, de hecho, resonó con fuerza en las tendencias mundiales de moda. Combinando la imagen hippie de una flower child, coloridos estampados florales, maxi vestidos, grandes faldas, volantes, abundante bisutería barata, con diversos elementos folk, eclécticos, las llamadas tendencias étnica y boho chic fueron algunos de los elementos más prevalentes de la moda europea y estadounidense de los 70, como moda por excelencia de adaptación de los modelos contraculturales de los 60 a la cultura del consumo, igualmente visibles tanto en la haute couture, y aquí una de las expresiones más famosas es la colección de Yves Saint Laurent, que se llama colección Carmen, refiriéndose al personaje de la gitana Carmen, y cuyo otro nombre es la colección rusa.
tanto como la ropa corriente y como por supuesto en el cine. El llamado estilo gitano era perfectamente adaptado tanto por las articulaciones locales de modas étnicas. Y aquí es una imagen de ese tipo de adaptación de la moda étnica dentro de México en el año 70. Y una otra de exactamente el mismo año de la moda rusa, como para versiones vernáculas de producción cultural do it yourself, hazlo tú mismo, que las revistas soviéticas dan muchos ejemplos. Incluso mi favorita es cómo hacer el vestido a la moda con chales y bufandas. Esta misma formación cultural se refleja con éxito en la estética de las películas y series de televisión, lo que sin duda contribuyó al compromiso afectivo del público con ellas. El relativamente bajo presupuesto de Yesenia y posteriormente de las telenovelas latinoamericanas contribuyó sin duda a la percepción de su estética cursi y, sin embargo, esta estética afirma las prácticas y aspiraciones culturales de sus audiencias, fomentando un sentido de reconocimiento, desempeñando un papel clave en la creación de autenticidad emocional y el sentido de intimidad en las que se basaba el modo melodramático. Este era precisamente el afecto que el público socialista percibía como ausente de los productos culturales europeos y norteamericanos, cuyos elevados valores de producción reflejaban sus respectivos privilegios geopolíticos y económicos. La falta de este mismo régimen de la copia, que era a la vez reconocible y, en última instancia, imitable. Los modos específicos de reproducción y consumo de moda asociados a Yesenia fueron una de las principales áreas de resonancia que permitieron la recepción transnacional de la película y creación de su comunidad afectiva, modos que pertenecían a esa zona gris entre las economías del mercado y tradicionales y el socialismo del Estado, y que se basaban en una amplia gama de prácticas informales, tecnologías de autorrealización individual y sociabilidad comunitaria, todo al mismo tiempo. Sin embargo, la década de los años 70 fue un periodo transitorio, aún no sobredeterminado por la inminente globalización neoliberal, sino que contenía múltiples posibilidades de desarrollo político y cultural. A la vez que proyectaban modelos muy conservadores de género y sexualidad, sobre todo, estas expresiones melodramáticas hablan de los abrumadores sentimientos compartidos de injusticias sociales y políticas que las élites progresistas de ambos países, asociadas al Estado o asociadas a las clases intelectuales, no consiguieron abordar, produciendo una versión poderosa del populismo transnacional. Gracias. Muy buena la conferencia, súper interesante. Dos o tres preguntas así a partir de las inquietudes y lo que uno conoce también, obviamente. Primero dijiste una cosa en relación a Lolita Torres, que no, pero me pareció muy interesante porque vos dijiste una actriz melón, que en realidad era bastante importante y muy en línea, no vi Yesenia, pero con Yesenia, o sea, era una actriz popular de los 50, que además cantaba, entonces y de hecho hay una película, que no me puedo acordar cuál es, pero hay una película en la cual ella tiene un número gitano, de Lolita Torres, no sé.
Entonces, esa cuestión me pareció muy coherente que vean la película de Lolita, no lo sabía, es interesante. Y después lo otro, la cuestión de toda la parte gitana que viene de Yesenia. No sé si podés profundizar un poco respecto de la cuestión, la relación que tienen los rusos con los gitanos. En algún momento leí algo sobre eso y visité un país hace relativamente poco de la ex Unión Soviética y tiene como una fascinación, o sea, como una relación un poco compleja con el romance gitano, todo eso que está en la novela de Pushkin y todo eso. Algo de todo eso puede haber impactado para que la película vuelva, digamos, traiga a los gitanos. ¿Será? ¿Puedo responder de una vez? Como quieras. Sí, yo prefiero, sí, porque si no se me olvidan las preguntas. Sí, lo de Lolita Torres tengo un capítulo entero, porque yo creo que hay muchísimas resonancias, obviamente también por el tipo de personaje, la ingenua, pero una que al mismo tiempo, digamos, no es para nada submisiva. Pero al final sí, claro que corresponde, y sobre todo una cosa de Lolita Torres que era muy chistosa, es que en realidad, porque ella visitó la Unión Soviética varias veces, porque tenía un éxito enorme por tantos años que seguía volviendo, y todos comentaban cómo era una dama. Una señora, se portaba muy bien y una de las cosas que no se besaba en las películas. Y entonces era una combinación perfecta para la Unión Soviética y para los públicos soviéticos de una personalidad muy activa, muy vivace, no sé, llena de vida, no para nada tradicional y submisiva por un lado, y por el otro, sí, una dama, ¿no? Y entonces sí, pero el público, el contexto cambia, pero obviamente que había una conexión de un tipo, y sí cantaba, porque y luego también la reproducción de las canciones de Lolita Torres tenían muchísimo éxito, habían muchas versiones, etcétera, etcétera. Y bueno, hay toda una historia. Lo de la imagen de la gitana obviamente es fundamental y es una historia interesante porque para ambos países es una representación que bueno, la comunidad Romani en México, de hecho viene del ex imperio ruso, que es una contradicción porque al mismo tiempo obviamente la representación de la gitana en el cine mexicano y sobre todo las coproducciones entre España y México, de cuya habían muchos en los años 30, 40 hasta los 50, que casi siempre tenían una pareja de un charro con una gitana, es la representación de la Calais, de la comunidad de Roma de España. Y aquí en Yesenia hay un cambio, porque es obvio en las historietas, tanto como en la historia de la filmación, sobre todo la grabación de la película, no de la telenovela, que era pues había mucha publicidad escrito en las revistas, los periódicos que involucraron la comunidad gitana romani de la Ciudad de México. Y entonces trataban de crear una autenticidad de la comunidad y entonces representa muchos elementos visuales del vestido, pues de muebles, todo eso, que es exactamente de la misma comunidad romani como en la ex Unión Soviética. Al mismo tiempo, la parte aristocrática, ¿no?, de la hacienda, todo eso, se trata del siglo XIX, entonces son modelos franceses, ¿no?, de la aristocracia de México.
estilo francés, que también fue exactamente lo que existía en Rusia en el siglo XIX. Entonces, ambas partes eran algo muy parecido, pero con esa figura de gitana como una proyección de exactamente algo muy exótico y muy excitante, pero muy, digamos, bien conocido. Y de hecho en Rusia sí, bueno, había la presencia de Romani en Rusia, en la Unión Soviética era muy grande. De hecho había un teatro oficial del Estado de la cultura romani con música, y exactamente a lo que se refieren los músicos cuando hablan del bolero y de la popularidad del bolero en México, en la Unión Soviética, es que dicen que es lo mismo como la música gitana, que tenía un nombre que se llamaba romance. Entonces dicen todos que, bueno, eso, Bésame mucho, es exactamente como romance para nosotros, y eso también yo exploro en el libro como parte de la conexión musical y de cultura, de veras. Y era también, romance era absolutamente la manifestación de lo cursi, que el Estado soviético al mismo tiempo odiaba, pero jamás puso restricciones. Entonces, y de hecho renace en exactamente el mismo momento. Y hubo una película rusa, Los gitanos van al cielo, que de hecho tuvo mucho éxito en México, 2 años después. Entonces, así encontraron una imagen perfecta de la doble articulación de esta proyección de lo exótico, que es al mismo tiempo mucho más cercano. Gracias. Sí, muchas gracias, Maya. Estoy un poco abrumbada por la presentación, porque tiene un montón de cosas. Y se me ocurrieron, estamos acá comentando con Laura un montón de ideas. A mí me interesaría si vos pudieras hablar un poquito, si tenés ganas, sobre algo que se conecta mucho con un proceso similar en la década del 70 en Brasil con respecto a la telenovela, ¿no? Que es esta capacidad que tiene el melodrama de articular sentimientos y sensibilidades, ¿no? Que se expresa no solamente en la adhesión de la gente como audiencia de ver las telenovelas, pero tiene una cosa aspiracional que se traduce en el consumo de los objetos que están ligados a eso, porque, o sea, vos decís es un momento de transición, es exactamente lo que pasa, o sea, el consumo de los vestidos, los muebles, ¿no? Bueno, vos estuviste en la presentación de Dancing Days el otro día, tiene que ver con, digamos, esa formación de una comunidad en torno a aspirar a vivir determinadas vidas que están expresadas en esas telenovelas, y la mayor parte de la audiencia no tiene ninguna posibilidad de vivir esas vidas, ¿no? Entonces, vos hablaste de cuestiones de género y estas transformaciones, ¿no? ¿Qué son? Porque es muy parecido, o sea, esa década del 70, o sea, ¿qué son esos sentimientos, esas sensibilidades que el melodrama tiene la capacidad de articular que otros cines y otros productos, digamos, audiovisuales no tuvieron esa capacidad o perdieron esa capacidad en ese momento? Y por eso esa posición, digamos, en mi opinión, conservadora de los críticos soviéticos y de los críticos brasileños, llamando, tan desesperados que estaban por estar cerca de la cultura popular, y terminan con esa posición de llamar cursi algo que no responde, digamos, al modelo que tienen de los sectores populares, ¿no? Sí, bueno, yo tengo varias teorías, que por eso digo que es todo muy especulativo, ¿no? Pero digamos, una de las teorías que tengo en este respecto es que fue un modo de adoptar fue una reacción a la revolución sexual, pero dentro de los ámbitos más conservadores, pero también más populares,
y algunos de ellos cruzaron, algunos no necesariamente, porque también habían clases ricas muy conservadoras, pero un modo de adoptar este impulso, digamos, de la revolución sexual a través de la cultura del consumo y transformar y aquí hay un debate si la revolución sexual era o no era realmente emancipatoria o liberatoria, pero digamos adoptar esos impulsos más liberadores que sí, pues, cierto, sí existían, pero como parte de cultura de consumo, autorrealización, pero también autoconfirmación de tu poder sexual, sobre todo para las mujeres. Pero dentro de esos términos, realmente como proto-neoliberalistas, proto-postfeministas, porque en realidad ves muy bien exactamente esa posición postfeminista, ¿no? Que yo me expreso como una mujer, mi agencia sexual a través de mis vestidos, mi cabello. Por eso, bueno, las pelucas y el peinado de Yesenia, ¿no? Porque es súper sexual. Años antes de Charlie's Angels. Pero la imagen es siempre esa. Y entonces, por una parte, por eso también es muy post-68. Es una versión, una reacción a los modelos mucho más subversivas del 68, a la cultura mucho más conservadora, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo un modo de adoptar algo visto como parte de la cultura moderna, occidental de los Estados Unidos, pero de modo que es realmente nuestro. No es solo una adaptación. No, nosotros lo hacemos y lo hacemos mejor y lo adoptamos dentro del sistema cultural que es popular, que no es americana, no es en ese sentido, pero el deseo es eso, pero luego se lo hace con ese sentido por eso yo de hecho hablo, es como una alternativa al tercermundismo, del sentido que no, nosotros somos una alternativa a esos americanos que sí, ellos tienen su disco y su moda, pero nosotros también lo hacemos y lo hacemos mejor, con más pasión, todas esas cosas, que también es una parte, una versión del tercermundismo, pero que esas cosas coexisten, ¿no? Y es eso lo que hace todo el fenómeno muy complicado y por eso imposible. Unas amigas que me leían las versiones del libro me preguntaban varias, pero al final de cuentas, ¿tú qué dices? ¿Que era positivo o negativo? ¿No? ¿Fue liberatorio o fue conservador? Y bueno, yo me siento ridícula diciendo, bueno, un poco sí, un poco no, ¿no? Que hay, bueno, y no es una posición que me gusta, pero sobre todo en ese momento, por eso yo lo veo como una posición no todavía completamente sobredeterminada del desarrollo neoliberal, porque hay también esa cosa muy comunal, muy de la versión de lo popular que celebramos, pero también hay que admitir que hay momentos que realmente se ven como protoconsumismo, todas esas cosas, incluso protopopulismo de la derecha. Ni hablar de, obviamente, el orientalismo de los gitanos, que eso sí ya es un poco obvio. Muchas gracias por la conferencia, ha sido genial. En realidad yo me acordé de el mismo autor que cité en mi presentación, Marcelo Vidente, que es un investigador brasileño que él hizo una investigación sobre la circulación de la obra de Jorge Amado. Y él hablaba de Gabriela Trave Canela, el libro que
otro lado del telón de acero, o sea, como muchos de estos son como los mismos productos muchas veces, que, como las claves ahora, que son de los dos lados, y podría hablar un poco en el caso de los productos en cita. Y el otro también es que, por ejemplo, el caso de Jorge Amado no es exactamente un melodrama, y es un autor que, claro, es el libro más popular de él quizás, pero que es un autor que tiene un reconocimiento de la inteligencia, y que incluso era militante del Partido Comunista, y ahí quizás, no sé, hay algo como de la latinidad que va más allá del género melodrama, que quizás podríamos pensar como una puerta de entrada en el soviético. Sí, claro. Y Jorge Amado es un ejemplo interesante porque obviamente era traducido y muy promovido del gobierno del Estado soviético por su relación con el Partido Comunista. Y sus primeras novelas obviamente son muy distintas de otras. Y todas las obras más famosas de literatura de boom tenían muchísimo éxito en la Unión Soviética. Bueno, sobre todo Gabriel García Márquez, pero no solo, fue un fenómeno muy fuerte. Es mucho más difícil hablar de literatura dentro del contexto de la Unión Soviética, y yo también hablo un poco de eso en el libro, porque literatura, digamos, más seria, como Jorge Amado o literatura de boom, era parte de la cultura cotidiana popular, porque leían todos y leían todo. Porque todas las copias producidas de Jorge Amado eran vendidas y leídas. Pero era parte de la cultura de lectura de la Unión Soviética, que era muy fuerte, que no era parte de las clases, no era solo asociada a la inteligencia. Y en eso fue un gran éxito de la cultura de Lunacharsky, del analfabetismo, que México en cierta forma adoptó con Vasconcelos. Toda esa como lectura de bolsillo funcionó por un tiempo, ahora ya no, entonces digamos no duró, mientras melodramas sí. Pero lo que puedo decir, entonces es un poco difícil comparar exactamente la reacción, porque seguramente habían casi iguales lectores de Jorge Amado como los espectadores de Yesenia, pero seguramente Yesenia, incluso Esclava Isaura, era introducido en el mercado soviético de cine y de televisión porque tenía una relación con literatura. Bueno, eso con telenovelas sabemos parte de la historia, es un modo de legitimar y darle un poco más, digamos, un toque de alta cultura, relacionar eso. Por eso casi todas las primeras, incluso las melodramas, son melodramas históricas, ¿no? Entonces tiene esa, que Yesenia obviamente basada en la historieta, que no es nada como Jorge Amado, pero tenía esa asociación con la cultura, que no era exactamente alta cultura, porque en la Unión Soviética la cultura literaria era realmente de las masas. Entonces yo no estoy tanto hablando de ejemplos buenos o malos ejemplos de adaptación de la cultura popular dentro de los géneros populares, de la cultura popular dentro de los géneros serios, del cine o de literatura. Existe, y eso sí también se puede hablar de eso, y por eso, por ejemplo, Dona Flor, sí, pero así, por ejemplo, es un ejemplo. Dona Flor, la película con Sonia Braga, tuvo muchísimo éxito, pero solo dentro de los circuitos un poco más de la inteligencia. Por ejemplo, yo me acuerdo, tengo una de las memorias muy claras de mi mamá, que iba a ver varias veces Dona Flor, ¿no? Porque para ella era exactamente... Que me representa todo. Porque sí, porque tenía todo, exactamente, todo lo que puede querer
en una obra, ¿no? Pero entonces eso sí, pero mi mamá, por ejemplo, jamás fue a ver Yesenia, porque era obvio que era algo ya cursi. Una flor no es cursi, es súper cool. No, entonces sí, pero no llegó a los mismos niveles de popularidad, del éxito, y luego no se transformó en modo tan claro a la cultura de la telenovela, porque realmente, pues, hablando de Los ricos también lloran, ya no hay tanta relación con la alta cultura de lectura o del boom o nada, ya se pierde, pero la otra cosa sí continúa, ¿no? Pero sí es un ejemplo muy interesante. Bueno, muchas gracias, Maya, genial, muchísimas ideas, pero te quiero preguntar algo muy concreto. Bueno, la figura de Alfredo B. Crevena es un director que incluso para los que estudiamos cine en México es casi desconocido, ¿cierto? O sea, es un cineasta que siempre está como en los cineastas del montón, los que no, o sea, no es el Indio Fernández, que también fue en Yugoslavia, no, nada que ver. Y es una figura muy interesante, gente que hizo Muchachos de Uniforme, que fue la primera mágica lésbica en el cine mexicano en los 50, que era muy innovador, pero sus películas de terror, o sea, los Amantes de la Luz del Santo. Sí, exacto. Si tú has investigado sobre esta figura, ¿o qué piensas de esta relación? Sí, no, yo me fijé mucho porque yo no sabía nada de él, pero cuando me puse a investigar, sí, es una figura muy interesante. Y él, porque él venía de Alemania, por eso rehizo Mädchen in Uniform, ¿no? Porque era una versión de la película famosa alemana. Y yo encontré muchos materiales que hablaban de cómo él realmente quería ser un director serio, del neorealismo, o tal vez algo, bueno, de esa transición entre cine serio y cine popular, y no llegó a esa cosa. Entonces, pero ya, como sabemos muy bien, en los años 70 ya es del discurso de la crisis en la industria mexicana es muy chistoso, porque pues cada vez que lees algo de la época, pero como bien sabemos eso sigue y sigue, que esas discusiones de la crisis, etc. Y entonces él realmente en cierto momento decidió alinearse a este nuevo poder de pues, lo que es Televisa. Y intentó varias cosas, otras cosas con El Santo y otras formas de cine popular, pero realmente yo creo que con esas cosas, las adaptaciones de telenovela, le fue muy bien. Hizo también una película, por ejemplo Quinceañera, que fue rehecha. La película la hizo en, no me acuerdo, 58, y luego pues salió la telenovela ya en los años 90, ¿no? Y entonces como que llegó a ocupar un lugar muy productivo dentro de ese cambiamiento cultural e industrial que en los primeros años de su permanencia en México no pudo. Y entonces, pero no, era desconocido. Y bueno, pero hay momentos interesantes en la película, que sí es bastante, pues obviamente super cursi, todo eso, pero hay momentos, por ejemplo, las críticas soviéticas rusas sí tenían un gran ojo, eran críticas de veras, porque esa cosa de pre-cinemático o los principios del cine es muy evidente en la película. Hay unas escenas que realmente son como las comedias de los 20, hasta con los Pie in the Face, unas escenas, y entonces es obvio que el director de modo muy consciente incluye esas escenas y esas formas del, si me permiten, desmadre, ¿no? del modo exactamente de esa comedia física
como una expresión realmente del espíritu popular, subversivo, ¿no? Y entonces hay algo en eso, ¿no? No es solo las señoras bonitas. Realmente hay momentos que dices, wow, hay un otro momento que realmente es obvio un referimiento a la cachetada de María Félix en La enamorada, cuando Yesenia pero pega a su novio porque él le trata de besar. Que desde nuestra perspectiva eso ya nos parece como una demostración de la cultura de consenso increíble, porque es su novio. Pero si él le trata de besar sin pedir permiso o sin su permiso, ella realmente lo pega, pero obviamente como aún más la comedia que la cachetada de María Félix, porque él se cae y todo eso. Pero incluso eso es un momento muy interesante. Y entonces en realidad no fue un director tan horrible como García Viera lo nominaba. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte sobre en esto que hablabas de los sistemas de elaboración doméstica como prácticas de apropiación, no dijiste apropiación, pero como de prácticas de producción reflexivas. Si te has usado con scrapbook, con cuadernos de recortes, una práctica muy presente en espacios, si te has usado y cómo trabajarlos en relación con la imitación y el sistema de... Sí, no, yo en la investigación con este proyecto no encontré esas, pero obviamente existen y son un ejemplo perfecto de esa cultura a la vez femenina, parte de la cultura de Cursi y todo eso, pero que también es muy parte de la reproducción y todo eso, tanto de los géneros literarios, porque obviamente incluye poemas y dibujos y no sé qué, pero también el consumo, porque hay también modelos de ropa y todo eso. No, porque sí, yo ahora en la red, por la primera vez en mi vida, porque de Eisenstein no se encuentra mucho en la red, que ya tú no sabías ya. Pero con esas cosas, por ejemplo, hay grupos de los fans que existen todavía que discuten esas prácticas. Y entonces me mencionan esas cosas. Y entonces yo no tengo la prueba, no tengo desgraciadamente los objetos en ese sentido, pero que sí los mencionan. Pero yo luego me di cuenta que había como un campo, total o no sé, relacionado de esas prácticas femeninas de escritura, de amateur hasta las profesionales, ¿no? Porque también, como dije, la obra de Vargas Dulce es un ejemplo de literatura femenina muy imitada, incluso imitada por muchas mujeres que querían expresarse de modo literario, artístico, ¿no? Entonces era un ejemplo, en cierto sentido positivo, único pero no único, de la expresión femenina y de los valores femeninas antes de feministas, ¿no? Y por un lado, por otro lado, esas prácticas de moda, de pues crear las cosas, por eso la quinceañera también es obviamente un punto de referimiento muy importante, porque incluso en la película La quinceañera todo se trata de cómo la muchacha pobre va a arreglarse un vestido para la 15 y bueno, ¿cómo lo hace? La comunidad le ayuda. Una vecina le regala el tejado, la otra la cosa, ¿no? Entonces, exactamente por un lado la presión de la autoexpresión de este tipo, que tener un vestido de 15
para una muchacha pobre realmente es una presión increíble, tanto en términos feministas como en términos económicos, pero con la solución suficiente, y también las prácticas musicales, porque hablan también de las mamás que tocaban y cantaban, todo como esa parte de la cultura de autoexpresión femenina relacionado a las películas, a las telenovelas, como digamos una extensión de las prácticas informales de creación artística, pero muchas veces en términos también consumistas. Pero eso es un ejemplo, y yo ahora realmente, pues sí, claro, vas a los mercados, bueno, yo hago lo mismo como todos, voy a los mercados, busco las cosas, busco en la red, Mercado Libre, lo que quieres, ¿no? Y sí encuentras esas cosas, pero por ejemplo, yo empecé todo eso porque realmente cuando entré a Yesenia, las primeras cosas que me salían, no importa en qué idioma, eran realmente peluquerías, vestidos. Entonces me di cuenta que la conexión era muy fuerte en este caso, pero luego una vez que entras, encuentras una myriad de esas prácticas. Mi respuesta cortita, tenemos 5 minutos ya. Cortísima. ¿Qué estás investigando ahora? Bueno, estoy siguiendo pues el libro que salió, realmente se trata, solo tiene un capítulo sobre Lolita Torres y el resto se trata de Yesenia. Y entonces todavía tengo que llegar a Isaura y Los ricos también lloran y Natalia Oreiro. Y entonces ese es un proyecto, pero también estoy trabajando con una colega indiana sobre la popularidad de Boney mundial, como hablando con lo que mencionó Paula, con la idea de disco en todo el mundo como un fenómeno realmente global de música popular, pero más allá de los Estados Unidos y de los centros, pues sobre todo los Estados Unidos, porque Boney es increíble. Es un grupo que tenía éxito en todo el mundo, sino los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Boney. Tenemos 2 preguntas cortitas que las hacemos, ¿sí? María y Mariano, y después cerramos, ¿sí? Mariano, ¿queremos? María está Dos cositas, quizás no sean muy cortitas, pero puede ser la cena. La primera, preguntarte qué te llevó a trabajar con un tema fuera de agenda, que además remueve tantos prejuicios en la intelectualidad, en la universidad, en los círculos de investigación en humanidades. Y en ese sentido también, qué incomodidades, qué puntos de fuga, qué sorpresas también el proceso llevó a que vos desarmes. Yo llegué a este tema de investigación con este prejuicio y haciendo la investigación lo tuve que desarmar. Como esas 2 cosas, y después, por ahí para todos, si seguir usando una y otra vez la palabra cursi no resulta un problema, porque seguimos reproduciendo una y otra vez el estigma, el estereotipo y el juicio respecto a estos productos, y nos termina de sacar de esa lógica de análisis más paradojal que produce el melodrama. O sea, si seguimos redundando la palabra cursi, ¿qué potencias de análisis tiene esa palabra y qué limitaciones? Voy a empezar con la segunda. Mariano pregunta si ya te cerramos. Okay. Cierro las preguntas. Tiene mucho que ver con esto, me parece, ¿no? Creo que con lo que vas a contestar. Es al revés de la de Jaime, no hacia dónde vas, sino de dónde venís. Vos estás acá con este libro, si hubiera venido un año antes, hubiera venido con el libro anterior, ¿no? Pero, que se trata del cine socialista, claro, el tercermundista. pero se trata del cine socialista que vos ponés como desafío al World Cinema, ¿no? Le llamamos World Social Cinema. El cine socialista
en el momento que vos estudiás ahí, antes de esta desviación burguesa cursi, para este libro, antes de tu desviación burguesa cursi, antes de eso vos habías estudiado el Festival de Tashkent, que es justamente el momento del que habla Paula, los 70, pero digamos es un momento donde vos estudiás una presencia fuertemente institucional, un Estado que hace un festival, pero donde al mismo tiempo aparece esta mezcla que viene del cine de los 60-70, el cine socialista, etc., y al mismo tiempo lo que te llamaba la atención, como decís en el libro, que era la fuerte llegada de estas películas cursi latinoamericanas. Entonces yo, como nosotros nos perdimos el capítulo de tu libro anterior, muy brevemente, si podés decir, digamos, alguna conclusión de eso que viste en el Festival de Tashkent, que no está tan lejos, me imagino, de la decisión de seguir estudiando estas cosas. Tenés que resumir eso en 3 segundos. No, solo quiero mencionar que el libro sobre Tashkent también está disponible en la red, Open Access, hay un sitio y lo bajas. Otra cosa que quiero decir es que no uso las palabras cursi, cursilería. Me dedico a la investigación de esos términos. Y entonces es algo que, y entonces a través de, uso mucho Carlos Monsiváis y las ideas de Monsiváis de la cursilería, pero también otros autores que hablan de la cursilería, no como un término casual así, no para decir de mal gusto, pero para investigar qué significa en su momento cultural, cómo entenderlo. Entonces no es así, porque estoy de acuerdo contigo, solo utilizar esas palabras, claro que legitiman esa división, pero aquí lo que me interesa es la correspondencia entre los conceptos de la cursilería, y realmente hay unas investigaciones muy interesantes sobre qué es realmente, qué es cursilería. Así empezando de España en el siglo XIX, es como la adaptación realmente de los modelos europeos de alta y media clase a la clase popular, ¿no? Siempre, muchos años después, siempre también con modos suficientes, que el bolero, por ejemplo, es un ejemplo de cursilería porque adapta la música italiana, sobre todo el melodismo de la ópera italiana, junto con son cubano, y produce esa versión muy secundaria, pero también local de la cultura musical, que al mismo tiempo es una apropiación de la música alta europea, pero con ese elemento muy local, continental, también obviamente hablando de son de afrodescendientes. Y entonces produce algo completamente diverso. Entonces no lo uso como una palabra derogatoria, lo uso como un concepto cultural. Y preguntando precisamente eso, ¿cómo creamos categorías del gusto? Buen gusto, mal gusto, gusto nacional, que representa toda la cultura, porque Monsiváis dice, somos la nación de cursilería, ¿no? Y entonces es la investigación de eso, que es muy parecido a la palabra pošlost, que famosamente usa Nabokov cuando está hablando de la cultura mundial, que es muy distinto, por ejemplo, de kitsch. No es lo mismo. Y entonces es un poco el tema y no solo el uso de las palabras. Esa cuestión muy interesante y muy importante de cómo manejo ahora trabajar en los temas tan cursi y tan bajas,
Porque, por ejemplo, yo puedo decir una cosa. Si a mí me invitan a dar una presentación de trabajo, si yo quiero solicitar trabajo en la Universidad de Harvard, si me invitan a dar una presentación para el puesto, no, si lo hago sobre el tema de Yesenia, no me dan el trabajo jamás, porque no es un tema digno. Y entonces, bueno, gracias a Dios llegué al punto de mi vida que puedo hacer lo que quiero. Sí, es un momento muy liberatorio y yo también es un momento de enfrentar mis propias limitaciones y mis ideas, pero viene como, de hecho, dice Mariano, de el problema de investigar tanto la cultura de la vanguardia, de la cultura de la izquierda y tratar de comprender qué pasó. Cuáles son las cosas que andaron bien y cuáles son las cosas que no andaron tan bien, ¿no? Y cómo realmente con esa pregunta muy básica, ¿no? Pero la gente, ¿qué pensaba de eso? ¿No? Que por ejemplo con el festival, porque tenía que investigar mucho la idea del público y preguntar esa cosa, bueno, ¿y qué gustaba al público del festival de Tashkent? Bueno, les puedo decir, lo que más gustaba al público fue cine indiano, comercial, no Mermalsen, ¿no? De Raj Kapoor, la familia Kapoor para siempre. Lo que menos de todo gustaba al público de Tashkent eran las películas políticas del nuevo cine latinoamericano. Eso me dijeron las traductoras, porque uno de los fuentes metodológicas de trabajo del festival fue hablar con los productores, porque había traductores en vivo que tenían que producir, que un poco es una como práctica de los primeros años del cine. Entonces las traductoras eran casi todas mujeres, servían un poco como mediadores del público y de las películas. Y entonces me dicen, sí, esas películas aburridas latinoamericanas de política, de varias cosas, de ahí sí se iba la gente. Las películas industriales, no, porque eran mucho más como que, vamos a ver qué pasa en Irak. Imágenes de otros países, no, pero no el tema de neoimperialismo, no. Al decir eso, Víctor Jara era un ídolo. Entonces, no quiere decir que todo, ¿no? Entonces, en relación con cultura chilena, Víctor Jara realmente tuvo un amor absoluta del pueblo soviético. Y entonces esas preguntas, ¿no? Me quedé un poco con la pregunta verdadera, ¿no? Que no puedo seguir con lo que me parece la vía pues, estéticamente y políticamente correcta, sin enfrentarme al hecho que, pues, para bien o mal, habían esas otras pasiones tan fuertes, pero sí existe un modo de pensar en ellos de modo político, no solo como decir bueno o malo, ¿no? ¿Qué quiere decir pues, qué tipo de análisis político puedo hacer? Lo que me cuesta en términos de trabajo, eso es otra cosa, ¿no? Que sí, la gente se divide en dos, ¿no? Hay unos que adoran y dicen, finalmente estás trabajando en algo que vale la pena, interesante, que conveniente, ya basta con esos militantes, ¿no? Y la otra mitad que me ven así como me ve Mariano ahora. Pero trato de manejar las dos, ¿no? Bueno, damos por concluido, Masha.